Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió entonces Jesús a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. El evangelista de este año es San Marcos. Ya os dije alguna vez que el Evangelio de Marcos es el primero que se escribió, pero es el más corto de todos. Y entonces, algunos domingos, como este, y 5 domingos más, pues le cede el sitio a San Juan, al Evangelio de San Juan, para hablarnos precisamente de una cosa que San Juan trata con mucho cariño, que es la Eucaristía, el pan de vida. Es el capítulo 6 de San Juan, que nos puede valer también para buscar el sentido que debe tener cuando venís a misa, invitados por el Señor a sentaros a su mesa. El Señor siempre es espléndido y cuando invita, invita a la mesa. Por eso su casa tiene siempre un altar, que es el lugar principal de la Iglesia, porque es donde el Señor quisiera vernos a todos sentados en su derredor como hermanos. Y entonces estos domingos se van a dedicar precisamente a ese capítulo 6 de San Juan, que es un evangelio distinto a Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman los sinópticos. Es un evangelio que profundiza un poco, busca la razón de los hechos de Jesús. ¿Qué nos quiso decir Jesús? Además de lo que hizo, ¿qué significó con lo que hizo? Bien, pues el capítulo es esto. Pero hoy quisiera, después diré una cosa, pero hoy quisiera hablar un minuto de nuestro santo asturiano, de San Melchor de Quirós, que es mañana su fiesta. Sabéis que los santos se celebran el día que mueren. Hoy es San Floriano, por decir. Bueno, pues si es San Floriano es el día que murió, porque se celebra su bautismo del cielo, de la vida definitiva. Y hoy hace, pues, 166 años
que San Melchor, un asturiano, fue martirizado en Tonquín, en el Vietnam. Y voy a contar un poco su vida porque es nuestro santo. Suelen decir que, sabéis el dicho, ¿no? Asturiano, loco, vano y malcristiano. Pero es los que nos quieren mal, no es verdad eso. Somos cuerdos, somos humildes y somos santos, todos, buenísimos, ¿no? Pero nos han colgado precisamente ese dicho. Y San Melchor lo desdice, ¿eh? San Melchor nació en un pueblecito de Quirós, que es una zona que está cercana a Oviedo, como sabéis, montañosa. Antes también fue minera. Bueno, pues era una zona rural fundamentalmente. Y nació en 1821. Lo digo porque debiéramos de saber algo de la vida de él. Los santos son nuestro ejemplo. Y claro, San Melchor es un ejemplo cercano, es de nuestra tierra. O sea que esta tierra también puede dar santos. A ver si os animáis, o nos animamos todos, ¿no? Puede dar santos. Bien, pues en Quirós, en un pueblecito que se llama Cortes, pueblo precioso. Bien, y estudió como todos en la escuela. Y como era listejo, lo que sucedía en aquellos tiempos, ¿quién se preocupó de él? Pues el maestro, que vio este guaje, tiene futuro. Y el cura, que también había que estudiar latín. Para ir a la universidad había que estar preparado en latín. Y así lo tuvieron en la escuela hasta los 14 años. Y a los 14 años, entre el maestro y el cura, le buscaron una posada en Oviedo y fue a la universidad. Y fue un estudiante aventajado, de tal manera que al acabar la carrera ya la propia universidad le dio un puesto de profesor en un colegio que está donde hoy está el Conservatorio de Música. Era el Colegio San José, que era un colegio que dependía del Cabildo, de la Catedral y de la universidad. Y allí estuvo de profesor. Pero ahí se le despertó la vocación de dominico. Y entonces, y además, junto con ello, la vocación misionera. Y marchó a Madrid, a Toledo, donde había un convento de dominicos, y pidió pronto, ahí se ordenó de sacerdote, y pidió pronto ir a misiones. Y no a cualquier misión, sino a las misiones más comprometidas y más difíciles. Así toda la orden dominicana quiso dejarlo en Manila, en la famosa Universidad de Santo Tomás. Es famosa la Universidad de los Dominicos de Manila, lo ha sido y lo sigue siendo hoy todavía. Lo que pasa es que hoy no tiene tantos dominicos españoles como tuvo hasta hace unos años. Ahora son dominicos norteamericanos y son sobre todo filipinos ya también, ¿no? Pero él enseguida quiso marchar a las misiones y pidió ir al Vietnam. Y ya en 1845 estaba en el Vietnam. Fue un misionero pues apasionado, fogoso, inteligente, porque era un puesto misionero difícil y peligroso. Pero era valiente como tal. Hasta que vino una de las persecuciones frecuentes que había en aquellos países, sobre todo en el Vietnam, y en el año 1858, recién ordenado de obispo, llevaba 2 años de obispo, fue martirizado. Bien, el 28 de julio de 1858. Por eso mañana es su fiesta. Fue el día que murió, el día que fue martirizado. Pues, desde entonces, en Asturias se trabajó por traerlo. ¿Sabéis quién trabajó mucho por traer sus restos? La Universidad de Oviedo. Al fin y al cabo, había sido un chaval universitario. Y la Universidad de Oviedo, los que sois asturianos habréis oído alguna vez hablar de don Fermín Canella, que fue un gran rector. La Universidad de Oviedo tuvo también momentos espléndidos, y uno de los momentos espléndidos fue el rectorado precisamente de don Fermín Canella. Y fue el que trabajó, y efectivamente lo lograron.
en 1899 los restos de San Melchor vinieron a Oviedo y están en la Catedral de Oviedo. Hay una capilla dedicada fundamentalmente a él. Bien, y fue un festejo enorme cuando vinieron los restos de San Melchor. Toda Asturias vibró de alegría y de agradecimiento a Dios, que había recuperado uno de sus hijos, que había sido valiente, que había dado la fe, había dado su vida por la fe. Bien. Luego se trabajó por su canonización, por su beatificación. Fue beatificado en 1951. En 1951 fue beatificado. Fue cuando Paulino Vicente, un gran pintor asturiano, pintó su cuadro, que es el único que había hasta entonces y que estaba, supongo que seguirá estando, no lo sé, porque las universidades han sufrido una transformación, y la capilla de la universidad tenía como cuadro preferente en el altar mayor el cuadro de Paulino Vicente, que había plasmado allí a San Melchor martirizado con las cadenas. Las torturas a que sometían a los mártires en aquel entonces eran atroces. El hombre cuando pierde la cabeza, el hombre cuando se vuelve salvaje, hace realmente torturas increíbles, ¿no? Llega a lo peor del mundo. Y eso le pasó también a San Melchor. Bueno, y está canonizado, eso ya lo vivió, en 1988. Vibró Asturias también en aquellos momentos. Yo quisiera de alguna manera recuperar un poco estos valores de nuestra fe. Hay dos Melchores, el de Jovellanos, ¿no? Melchor de Jovellanos, con el que Gijón pues vibra siempre, cada año también. Y hay otro Melchor, San Melchor de Quirós, un santo. El uno nos podía enseñar cómo vivir como ciudadanos, cómo de alguna manera preocuparnos por esta tierra nuestra, por esta nación, por la nación, que es lo que hizo Jovellanos. Y San Melchor nos podría dar también lecciones de cómo vivir la fe con valentía, cómo vivir la fe con entusiasmo. Se ha querido hacer en Cortes un santuario donde fundamentalmente se celebrase el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es el que da robustez a nuestra fe. Y antes los chavales pues se confirmaban pues fundamentalmente al acabar COU, ¿no? Con 17 años, un momento decisivo en la vida también para buscar horizontes nuevos, ¿no? Y para ir configurando la personalidad en esos años. Y siendo yo vicario, intentábamos que Cortes pudiera ser un santuario donde los jóvenes de Asturias, viendo el ejemplo de San Melchor, le dieran también hondura, robustez, fidelidad y un poco de coraje que hace falta también a la fe. Pero nos hemos quedado un poco aquí. De esta forma os hemos recordado esta vida de nuestro santo asturiano y podéis encomendaros a él. Estoy convencido totalmente que tiene unas ganas de distribuir favores en esta Asturias nuestra, así que os encomendáis a él y ya veréis cómo encontráis realmente aquello que buscáis, con la gracia que os puede interceder este santo, San Melchor de Quirós, San Melchor García San Pedro, que así se llamaba, pero por la tierra Quirós ha querido que llevase su nombre, pues San Melchor de Quirós. Y el Evangelio de hoy, ya veis, es un Evangelio eucarístico, la multiplicación de los panes y los peces. El Evangelio para la vida, 3 frases. Primero, Jesús es el que se preocupa, viendo aquella muchedumbre hambrienta, dadles vosotros de comer. Se preocupa. El Evangelio para la vida, Jesús se preocupaba de las personas. Felipe le dice, 200 denarios no son suficientes para comprar el pan que es necesario para saciar su hambre. Y les dijo, no hace falta, no es cuestión de dinero,
muchos de los problemas no es cuestión de pesetas, es cuestión de actitudes, es cuestión de valores, es cuestión de preocupaciones. Dice, hay un joven, un chaval ahí que tiene 5 panes y 2 peces. Mandadles vosotros que se sienten en grupos. Y Jesús cogió el pan y los peces y comieron hasta que sobraron 12 cestas. Dios quiere hacer muchas cosas contando con nosotros. Muchas veces pensamos que los problemas los tienen que arreglar otros y que estos grandes problemas pues están en otra parte de la solución. Y la tenemos en cada uno de nosotros. Mirad, voy a acabar con una referencia. Mañana es un día importante para una nación hispana hermana nuestra, Venezuela. Están esperando realmente a que aquello cambie. ¿Cómo cambia Venezuela? Por el voto que mañana pudieran dar los venezolanos, pero están llenos de miedo, están de alguna manera acobardados por las amenazas muchas veces de los gobiernos autócratas y dictatoriales. Por esto yo no sé cómo pueden subsistir y cómo se pueden permitir, pero es bueno que hoy nosotros nos acordemos de esa nación que tiene nada menos que 8 millones de ciudadanos esparcidos por este mundo. Aquí en España y aquí en Gijón hay muchos venezolanos que han tenido que exiliarse por cómo está la vida allí. Y además hay un índice, el 60% de los que viven allí están padeciendo pobreza extrema. Pues nos acordamos de, dadles vosotros de comer. El chaval tenía 5 panes y 2 peces. Con lo poquito muchas veces que nosotros podemos hacer, las cosas, contando con Dios, pueden cambiar.